Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 nos sumergiremos en el universo donde la velocidad y el periodismo de alta calidad se unen para contar historias inolvidables. Hoy contamos con una figura clave del periodismo deportivo en el apasionante mundo del motorsports, Luis Ramírez. Su carrera comenzó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, forjándose como corresponsal gráfico para motorsports.com, abriendo camino en un medio que desde entonces no ha dejado de acelerar y posicionarse como líder mundial en el deporte motor. Formó parte de la agencia Notimex, conformó la sección La Afición de Milenio Diario, donde se convirtió en una voz inconfundible, cubriendo desde la Fórmula 1 y MotoGP hasta los eventos más vibrantes como los Juegos Olímpicos y Panamericanos. Su energía y pasión lo llevaron a Fox Sports, donde es analista y comentarista de renombre para México y Latinoamérica, donde lleva la adrenalina de cada carrera. Es parte del equipo de Autos en Imagen. Además ha dirigido proyectos como el de Cuatro Ruedas, una de las revistas más importantes en México de la industria automotriz. Conoceremos de primera mano las historias detrás de cada vuelta y cada instante de emoción. ¡Arrancamos! Estamos en el programa Comunicación 5.0 y hoy con la fortuna de tener aquí a Luis Ramírez, experto en periodismo deportivo, entre otras cosas, y especializado en automotor, ¿no? Así es, te agradezco mucho por los minutos. Más que periodismo deportivo, ya en automotor los últimos 15 años de mi vida. Nada más. Nada más. Bien, oye, a ver, y platícanos, ¿qué te llevó a esta especialidad del automotor? O sea, en la infancia, ¿qué te atrajo o qué es lo que te puso en la comunicación? Es muy curioso el asunto. A mí desde niño me gustaban los periódicos. En mi época, que va a sonar un poco prehistórica, todavía era de leer los periódicos. Mi familia llegaba con los periódicos a casa, a tu casa, y yo los hojeaba. Y la sección de deportes me gustaba mucho, especialmente la parte gráfica. Y las carreras fueron una situación, voy a llamarlo un poco fortuita. Me empezaron gustando los arrancones, nada que ver con Fórmula 1. De hecho, los arrancones son muy populares en Monterrey, pero hace muchos años se transmitían en televisión abierta y me llamaba mucho la atención. Y posteriormente, conforme fui creciendo, yo decidí muy joven desde la secundaria que yo quería ser periodista. Pero, como muchos seguramente, aunque ahora creo que ya no se trata tanto el tema, quería ser periodista de guerra, fotoreportero. Okay. Es lo que me llamaba la atención. Pero a la par, como las carreras me gustaban mucho, empecé de oficial de pista. No sepa lo que es un oficial de pista. Son estas personas que cuando hay un accidente en las carreras, son las primeras personas en llegar y dar auxilio. Okay. A poner el extintor, a justamente a ayudar a extraer al piloto, saber cómo está. No es un trabajo, realmente es un hobby. Todos ellos... Es voluntario. Exactamente, voluntario. Son voluntarios. Okay. Te preparan para poder atenderlos y estar con ellos, ayudarlos en caso de un accidente. Me tocó ver pilotos volteados, quemados, tristemente algunas personas fallecidas también, no pilotos, pero oficiales de pista también, compañeros. Y yo ahí decidí que lo que me gustaría hacer es cubrir el deporte motor. Ya me gustaba, pero yo quería cubrir eso. Okay. Y esa fue la forma en que comencé a involucrarme en esta parte del deporte motor. Oye, qué buena historia, porque sí, efectivamente, yo creo que de nuestras generaciones, mucha gente quería hacer el periodismo y en ese entonces, pues, de reportero de guerra, ¿no? Porque pues había las guerras en Medio Oriente y en Europa y a lo mejor estaba todo el tema de Polonia, ya no ubico bien, Checoslovaquia separándose. Y entonces, pues era el reportero de guerra era el que tenía la información de primera mano. No había Twitter, no había nada de redes sociales, no había esa inmediatez. Entonces, pues la persona que te traía eso era el reportero de guerra y en ese entonces era muy atractivo. Quizá ahora no es tan atractivo, puesto que pues la inmediatez te lleva todo y una persona tuiteando, ya sea de cualquiera de los bandos, pues te da a lo mejor esa inmediatez, pero
pues elegiste también algo de riesgo, ¿no? Lo comentaste que estando en la pista, pues quizá algunos compañeros tuyos, pares, tuvieron la mala fortuna de fallecer, pues a lo mejor atendiendo algún accidente o algo así, y tú decidiste que sin embargo de todo ello, estar ahí. ¿Por qué? ¿Qué te atrajo del periodismo en el automovilismo? Hay muchas historias que contar y una de esas partes es el riesgo. Uh-huh. Hay muchos deportes a nivel mundial, fútbol, básquetbol, pero uno de los que tiene hoy en día todavía el mayor riesgo es el deporte motor. A pesar de lo que ha pasado con los años, que hay más seguridad, que cada vez los coches son más seguros, siempre hay ese factor de riesgo. De hecho, hay una competencia que tengo la fortuna de competir, más bien de cubrirla, que se llama el Rally Dakar. El eslogan es el último desafío del hombre contra la naturaleza y la carrera de mayor riesgo del mundo. Porque eres tú contra 8,000 o 9,000 kilómetros contra el desierto. Uh-huh. Y podrás tener un coche, podrás tener una moto, pero eso no te exenta de que algo pueda pasar. De hecho, el Dakar tiene desafortunadamente el récord de que en cada edición al menos promedio 2 participantes mueren. En cada edición. En cada y eso edición. Es anual. Y entiendo que es a principios de año, ¿no? Así es generalmente en enero. Ajá. Lo más que se ha retrasado fue, bueno, se canceló un año por amenazas de Al Qaeda. Ok. O sea, justamente la única razón para cancelarla es que... Más peligroso que la naturaleza, ¿no? Exacto. Y de hecho, una vez hubo un ataque con un lanzabombas que estalló un coche. Wow. Entonces, toda esa parte del riesgo, de cierta forma, también me atrajo mucho de, ok, no es la guerra, pero de cierta forma hay historias que contar que implican un riesgo y que a mí me atraía mucho. Y además el gusto por el deporte motor. ¿Ya has estado ahí, en Dakar? En el Rally Dakar sí tuve la fortuna de estar una vez. No es sencillo porque además los eventos que te cobra la acreditación, la pura acreditación cuesta 10,000 euros solamente por cubrir, Sopas. porque te incluye tus traslados aéreos. Ajá. Es como una aventura de guerra. No tienes descanso, tienes que llevar tu casa de campaña. Diario te van cambiando de un campamento. Hay las comodidades de hoteles. Eso no existe. Eso olvídalo. Ok. Tienes que quedarte donde la organización llegue, que puede ser o un campamento militar que nos tocó uno en Uyuni, Uh-huh. o sea, en Bolivia, donde la altitud son más de 4,000 metros. Te puede tocar con suerte un centro de convenciones donde hay regaderas un poco más convencionales, o si no, regaderas completamente improvisadas junto a baños completamente improvisados. Entonces es difícil que, por ejemplo, el medio mexicano se interese en eso, porque además los mexicanos no destacan tanto. Los que van es por amor propio, pero para uno de los medios que yo cubro, que es medio global, es de hecho el medio número 1 de deporte motor, es muy importante. Entonces ellos pagan la acreditación y además también te cobran el internet. El internet es otros 5,000 euros porque es además internet satelital. Olvídate de las comodidades, eso no existe. Ahí es como un internet de cuando tú y yo nos conectábamos del sonido de así, a esa velocidad navegas. Oye, pero comentaste, es en América. Antes era en América, ahora es en Arabia. Porque el famoso es París-Dakar. Sí, hasta que Ahí hubo el empezó. atentado. Ah, y entonces ¿se mueve de sede? Se mueve de sede a Argentina, Ajá. donde, bueno, ya no había esos riesgos, los riesgos eran otros. Ajá. Los riesgos ya eran más de quedar con problemas para los europeos, por ejemplo, con altitud. Claro. ¿Sabes? Me tocó ver 100 participantes con 4,000 metros ya no podían. Ok. Tuvieron que ir al hospital algunos. Para uno pensaría que la Ciudad de México estás más acostumbrado y sí, pero aún así te llega a afectar 4,000 metros. Es demasiado. Uh-huh. Pero ya era una aventura acá. Después se termina el contrato aquí hace unos 5 años en América, porque Argentina ya no quiso seguir invirtiendo. Ok. Y Arabia con todo Con la cartera abierta. exacto, Sí. con el lavado que quieren hacer, obviamente, hacia el mundo, ponen la cartera y pagan mucho dinero por llevárselo para allá. Ok. Entonces desde hace 5 años se hace en Arabia. Así es. Ok. Y tú el que fuiste fue aquí en América. Fue en América. Ok, pues qué buena experiencia. Sí, porque además es el viejo periodismo, ¿sabes? Ajá. No hay No hay atajos, No ¿no? hay O sea, atajos. tienes que dormir ahí a la mitad del desierto y mandar tus fotos vía un internet ahí todo rústico. y tienes que buscar historias, que esa es la Ok. parte increíble. Ok. Porque te puedes encontrar, en el Dakar te encuentras desde el multimillonario como Yasset Al-Raji, que es parte de la familia real árabe, Ujú. que está compitiendo. Te puedes encontrar con una persona como tú, como yo, que vendió casa, coches, todo para hacer su sueño realidad. Alguien que en su vida había tenido dinero, de repente lo encuentra y dice, yo quiero ir a correr el Dakar, que era panadero anteriormente, que vendía periódicos. Te encuentras muchas historias de cualquier tipo. Te puedes encontrar, por ejemplo, el piloto japonés, que es el más viejo que lo ha corrido, 87 años y lo sigue haciendo.
la preparación que él sigue teniendo para correr además un camión. O sea, no estoy hablando de un camión pequeño, no. Un camión de toneladas, como los que llevan mercancía. ¿Con ese corre? Con ese corre. Sopa. A sus 87 años. Él lo sigue manejando y lo sigue operando. Tienes que buscar historias. El Dakar, la parte bonita es que no hay nada que sea como en las redes sociales. Todavía tienes que ir a encontrar historias que te pueden apasionar o que te pueden romper el llanto. Lo de Yasser Al-Raji, por ejemplo, una historia tal vez que puede parecer muy sencilla es cómo alguien tan involucrado en una empresa multimillonaria, porque además él es de las 200 familias más importantes de Arabia, puede dejar todas sus comodidades para convertirse en uno más, en dejar toda su vida de los negocios para únicamente dedicarse a correr. Pero uno pensaría, bueno, tienes todo a tu favor. No. Él tiene que trabajar porque además son carreras donde no hay asistencia en ocasiones. Entonces lo ves manchándose las manos, trabajando, cómo lo aprendiste, cómo lo hiciste. Y él te empieza a contar una historia de todos pensarán que yo tengo la vida resuelta. Y no se trata de eso. Se trata de que yo tengo que demostrar que puedo hacerlo y que no tengo la vida resuelta, aunque muchos lo crean. Aunque ustedes así lo vean, yo no la tengo. Entonces, ese buscar historias de todo tipo es realmente maravilloso. ¿Y dónde aprendiste a buscar esas historias? Y no solamente, a ver, porque hay pues buenas historias, hay que encontrarlas, de acuerdo. Sí. Pero luego contarlas es otro tanto igual de complejo. ¿Dónde aprendiste tú? Aprendí en Notimex. Desafortunadamente hoy ya no está, pero era una muy buena escuela. Sí. Ahí me enseñaron dos cosas en la agencia y creo que cualquiera que quiera ser reportero algún día tendrá que pasar por una agencia. Te enseñan dos cosas muy importantes. Uno, a identificar la nota muy rápido y dos, a escribirla velozmente. Ok. Hoy en día ya la función de la agencia no es como antes, porque las agencias antes tenían que nutrir la información al minuto a minuto para los demás medios, cuando no había tanto internet, pero te enseñaba a escribirlo de una forma de que tú en 4 o 5 minutos tenías que entregar al menos la idea principal y 4 párrafos para que alguien pudiera ya leer el contenido, ¿no? Pudieran darse a entender la idea de lo que era la noticia. Ahí fue donde aprendí. Tuve muy buenos tenías que dar hechos y contexto muy rápido en 4 líneas, 5 líneas. Exacto. Y que esté inmediatamente. Y después tendrás 5 minutos para ampliar esa información. Pero tampoco te puedes demorar mucho. Ahí fue donde aprendí muy buenos maestros que me enseñaron un poco, como decían, a lágrimas y felicitaciones, pero la verdad es que les debo mucho a ellos. O sea, ¿y aprendiste en el campo entonces? Sí, porque además era un lugar tan maravilloso que en deportes, es algo curioso, porque en Notimex veían a deportes como el patito feo. Ajá. Y entonces, como muchos no querían llegar a hacer sus prácticas profesionales ahí o a hacer su servicio social, yo sí lo quería hacer porque además lo que me gustaba. Era un área donde te dejaban salir mucho a campo. Okay. Como no había tantos reporteros, era de, bueno, usemos al practicante, usemos al de servicio social, que salga y aprenda. Primero encomiendas sencillas, ¿no? Ve a cubrir tal conferencia. Si tenían confianza, te mandaban ya encomiendas más avanzadas. Oye, ve y cubre el partido, haz la crónica de esto, haz la crónica de aquello, busca la historia. Y te permitían explorar demasiado que en otros medios generalmente no lo permiten, porque cuando llegas como practicante, pues te encierran en la redacción, te dejan ahí un poco olvidado, ¿no? Y aquí no, aquí era de sal. Faltaban manos, entonces te decían, por aquí van los tiros, métele. Exacto, ok, no hay nadie más, vas tú de bateador emergente, corre, hazlo. Y eso, bueno, a mí me sirvió demasiado, mientras a otros desaprovechaban la oportunidad, pues para mí era oro molido, porque puedo salir y conocer y saber el oficio de primera mano. Y aún yo estaba estudiando, eso lo empecé a hacer en la universidad, entonces para mí fue como realmente fue invaluable, porque cuando yo terminé la carrera, ya tenía esa experiencia que muchos no tenían o que apenas iban a adquirir. Claro, o sea, lo que te estaban enseñando prácticamente en el salón de clase, tú lo estabas ejecutando. ¿No? Así es. Estudiaste comunicación, entiendo, ¿no? Sí, okay. En la UNAM. En la UNAM. Ok. A ver, entonces, en el Dakar empezaste a buscar historias porque ya lo traías, digamos, en tu mochilita de herramientas. Sí. ¿Qué historia de esta experiencia en específico que estuviste ahí, qué historia es de la que más te acuerdas o cuál es la que pudiste publicar? Hay una muy metida que tal vez me gustó mucho porque además varios medios la retomaron, incluso agencias en ese momento. Okay. No fue una historia de vida, fue una historia desafortunadamente de una trampa de un equipo. Ándale. Que además, desde las cosas que algún día un maestro me enseñó, me dice, tú por donde pases siempre levanta la oreja, escucha, nunca sabes con qué historia te vas a encontrar. Puedes ir pasando por un baño y algo te puedes terminar encontrando ahí. Y eso sucedió.
Curiosamente, yo estaba en el baño cumpliendo con una necesidad y a mi lado estaba Sven Quant, que es el director del equipo X-Ride, que más allá de ser el director del equipo, los dueños de BMW, muchos creen que son un conglomerado, pero no, son la familia Quant. Okay. Él es parte de ese imperio. Y él estaba hablando que sus rivales en ese momento estaban haciendo una trampa utilizando una suspensión que no era, pero que no podía meter la protesta, ¿no? Uh-huh. Yo comencé a buscar. Resultó que sí, la pieza la ocupaba el otro equipo, pero las montaba en las noches cuando llegaban a cambiar cuando pasaban la inspección técnica. Ok. Y terminé tomando las fotos, terminé encontrando esa historia, la terminamos sacando de cómo el equipo en ese momento era Peugeot, si mal no me falla, estaba haciendo una trampa de cambiar la dirección que no era permitida. Cuando ellos llegaban no podían cambiarla, tenían que dejarla igual para la revisión. Y bueno, eso estalló una serie de sanciones ahí, que además retomaron agencias. AFP, Reuters, terminaron retomando esa nota. Y yo me quedé muy satisfecho, de verdad, porque todo surgió de una cosa del baño, de que él dijo, yo sospecho que ellos están haciendo algo así. Yo creo que ellos lo están, pero no lo puedo demostrar. Por mera iniciativa yo fui, tomé fotos, video, fui con un ingeniero de X-Ride en esa ocasión, le dije, oye, esto es así, me dice, no, eso es justo lo que está diciendo Sven, que no tiene que entrar. Uh-huh. Ya fuimos, saqué la nota y terminó haciéndose la historia, terminó haciéndose muy grande. Y la verdad es que esa fue de las cosas que yo más me quedé con ese gusto, justamente, poder contar esa historia. Pero ha habido muchos más en el deporte, claro, que cubierto en el deporte motor, mexicanos que han terminado, por ejemplo, exponiéndose al mundo, porque en muchas ocasiones, como mexicanos, no vemos hasta dónde podemos crecer. Ajá. Y hemos tenido, por ejemplo, mexicanos antes que Checo Pérez en primera línea de Fórmula 1. Y eso, por ejemplo, lo he logrado yo sacar y muchos no lo sabían. Teníamos, por ejemplo, un ingeniero mexicano principal, como un Adrian Newey, pero en el equipo Toyota. Y nadie lo sabía, por ejemplo. Ni la gente de Toyota en Fórmula 1. Ni la gente de Toyota México lo sabía. Que había un mexicano ahí en primera línea, justamente trabajando al tú por tú con los mejores del mundo. Sacar esas historias es lo que más me gusta de mi trabajo. Poder llevar incluso esa parte de los mexicanos también, exponerlas, porque en ocasiones había gente que me decía, oye, es que yo quiero estudiar ingeniería, pero no voy a poder llegar ahí. Pues ¿cómo? Tenemos 15 mexicanos que están ahí en este momento rompiéndola y tú ni siquiera lo sabes. Entonces, sacar esas historias me ha gustado mucho siempre. ¿Cómo no? Y además, digo, dando 2 o 3 pasos para atrás en tu conversación, escuchar a los maestros. No, de repente podemos tener la oportunidad de estar rodeados con gente que tiene muchísima experiencia, y a esto me refiero a decenas de años encima, y que de pronto te tiran una perlita de esas y ya sabes tú si la agarras o no la agarras, ¿no? Incluso si la cachas. Y evidentemente en el periodismo está esa sensibilidad de primero saber escuchar, y eso se convierte pues en una gran herramienta para la labor que tú estás desempeñando actualmente. Que creo que es ahí donde a veces como estudiantes, yo hasta hoy en día lo pienso, hago la retrospectiva, a veces fallamos, ¿no? Uh-huh. Creo que pecamos de soberbios a veces como estudiantes y decimos, ¿qué me puede enseñar este maestro? ¿Realmente me está enseñando algo? Y cuando empiezas a usarlo en el día a día, te das cuenta que muchos te dejaron una lección valiosa que tal vez en ese momento no la veías, pero ya en la vida profesional dices, ok, sí lo necesito, sí lo estoy usando, pero creo que en ese momento pecamos, no es si de soberbios por la edad o por ser muy jóvenes, porque aún no maduramos y no lo entendemos, y no vemos que los mayores realmente pueden transmitiros muchas cosas. Claro, y quizá es la propia ignorancia de la inexperiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es voluntaria, sino pues no tienes experiencia, luego entonces eres ignorante en muchas cosas. Sí, sí. Pero ahorita acabas de decir algo bien interesante. Se quedan como semillitas y que en algún momento van a brotar y vas a decir, a esto se refería tal profesor o persona cuando dijo esto, porque en ese momento por alguna razón, y yo creo que a todos nos ha pasado, que te sucede algo, estás en algo y de repente dices, ups, esto ya me lo habían dicho, ¿no? O ya sé cómo voy a reaccionar a esto porque no lo tenía consciente, pero ahora ante la situación alguien me hizo un regalo que me va a ayudar a resolverlo. Y es importante atesorarlos porque además creo que esas lecciones no es la clásica lección del libro, del pizarrón, de la computadora. Son a veces los comentarios o reflexiones que dan los maestros que parecieran al aire, pero están tan cargados de sabiduría. Exacto. Que
creo que tiene razón. Es más, no es soberbia, es más la inexperiencia que tenemos. Y también porque, bueno, nuestro cerebro aún en esa edad científicamente aún no ha madurado, no lo vemos bien. No lo cachamos hasta mucho después. Empezamos a ver las herramientas que nos dieron a nosotros para poder ejecutar nuestro trabajo, nuestra labor como debe ser. Y efectivamente, y muchas veces también, ahorita lo acabas de decir, ¿cuántas veces gente con experiencia, que a lo mejor tú y yo ya podemos tener algo más de experiencia, decimos algo, a lo mejor hasta a nivel inconsciente, pero de pronto hay alguien que lo cacha y que no es nuestra intención, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor decimos un refrán o decimos, no, es que esto debe ser así y te sigues. Pero alguien lo cacha y a los 2, 3, 10 años llegan y te dicen, tú un día dijiste no sé qué y obviamente vas a decir, ni me acuerdo. Entonces, yo creo que hay un tema de esta acumulación de experiencia, luego te hace incluso hasta inconscientemente señalar lo que tu experiencia te ha dado, ¿no? Y dices, es que esto por acá, o si esto pasa, es por esto, pero lo sueltas así, porque a lo mejor ni siquiera lo has reflexionado, pero ya es como andar en bicicleta, ¿no? Que cuando viene un obstáculo o algo, pues vas a dar el volantazo y regresas y ahí estás. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? Pero lo hiciste, ¿no? Es esta velocidad de la inconsciencia presente. Y siempre es clave escuchar, ¿eh? Sí. Incluso también a los entrevistados. Nunca sabes cuándo una frase puede saltar que te digan a ti que nunca más se la digan a nadie. Y eso es importante porque esa puede ser, por ejemplo, la frase que te cambie todo. Yo he tenido experiencias de tipo, y lo digo especialmente escuchar, de verdad, siempre tenemos que escuchar hasta la más mínima frase del entrevistado. Tengo una historia muy curiosa con Checo, porque hay una frase que nunca he repetido y hoy tengo, de hecho, la grabación todavía guardada de por eso vale la pena escuchar a todos. Todos hoy en día, por ejemplo, cuando hablan de Checo, que es súper conocido, todos piensan en el piloto exitoso. Y a mí me dijo una frase alguna vez hace mucho, cuando desde que era Fórmula 1, me dijo, Luis, yo me acuerdo mucho el día cuando Slim me firmó, yo era el patito feo. Ándale. Yo era el último de la cadena evolutiva. A grabadora, además me lo decía. Ajá. Yo era el último de la cadena evolutiva. Yo no era el primero para llegar a Fórmula 1. Yo era el que menos esperanzas me tenían. Órale. Y mira dónde terminé. Y me puse a buscar mucho después, por ejemplo, entrevistas. Nunca volvió a decir eso. Y ahí la importancia de a veces escuchar todo lo que te dicen, hasta la más mínima declaración, maestros, entrevistados, la gente que tienes alrededor, porque nunca sabes dónde va a saltar lo que se conoce como la nota, ya sea para un print, para un video, para un TikTok, para un reel. Nunca sabes dónde va a estar esa esencia para de desarrollar todo el tema. Por supuesto. Y eso es algo que aquí nos ha dicho mucha gente que como tú tiene una experiencia impresionante, ¿no? Te han tenido, o sea, si sumamos ya podemos tener miles de años de experiencia entre todos los que han venido al programa, pero una de las principales cosas que recomiendan es escuchen, Sí. ¿no? Escuchen. O sea, alguien lo comentó a lo mejor como, pues sepan su realidad, infórmense, pero pues eso, saber escuchar, pero la mayoría que hemos tocado este tema han dicho, escuchen. Y me da mucho gusto que tú también, desde el ángulo que te corresponda, dices, a ver, sí puede ser periodismo de la industria automotor o de las carreras de coches. Escuchen. No, o sea, es independientemente de donde te toque, escuche. En todos lados. Yo tenía, por ejemplo, una maestra que siempre nos decía, ustedes no menosprecien ningún tipo de fuente, ni tampoco a quien tengan al lado. Claro. De verdad, nunca sabes dónde puede saltar la información. Y yo te puedo contar 5 o 6 historias que me han pasado de rumores de cómo llegó. Una vez, por ejemplo, cuando se iba a filtrar lo de el cambio de Checo McLaren, sucedió también de una forma muy curiosa de un mecánico hablando en el paddock diciendo que, parece que se va a mover y tal, ya va a hacer la presentación. Ándale. Él nunca se dio cuenta de eso, pero entonces tienes que estar escuchando en todo momento a todos. Nunca de verdad des algo por sentado o por hecho, porque ahí es cuando puedes dejar escapar una gran oportunidad. Sí, el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Y la premisa, la primicia puede estar en manos de cualquiera. Oye, a ver, cambiando un poquito, no cambiando de tema, pero sí de banda, digamos. Yo siempre he tenido mucha curiosidad de la Panamericana aquí en México. Asumo que tú conoces, porque pues si hay carreras en México que tiene realmente
corazón, creo que es la Panamericana, por lo que alcanzo yo a percibir desde un lugar, digo lejano al automovilismo, que tengo cuates que corren y hacen rallies y han corrido la Panamericana. La verdad es que no la tengo cerca. Pero platícame un poco del valor de la Panamericana desde tu perspectiva. Fíjate que en México no le damos el valor que merece. Apenas se lo estamos volviendo a dar. Okay. De hecho, ha habido un fuerte apoyo del gobierno, primero de la Ciudad de México, no de ahora, de hace mucho tiempo. Claro, desde 10, 15 años de que... Sí, desde la era de Mancera, fíjate. Desde Mancera. Mancera, porque él volvió a permitir que la Panamericana llegara al Palacio de Bellas Artes. Ok. Que eso era muy importante porque la gente podía volverse a acercar. Yo la conocí, de hecho, mi familia es de Oaxaca, entonces tenemos una casa allá y a veces en octubre íbamos para allá por Día de Muertos y justo en la fecha de la Panamericana nos subíamos al techo y ahí los veíamos pasar. Ok. Entonces tengo un buen recuerdo de la Panamericana desde niño, o sea, los he visto y para mí era emocionante verlos, esos motores rugir, porque además hacen un ruido. Pues de ahí te puede venir también un poco, ¿no? Sí, claro, el gusto, sí. El gusto. Me encantaba porque además la gente, los pilotos se paraban, saludaban. Era una fiesta por todo México. Ajá. Pero es a veces tan poco trascendente o es tan difícil el valor que le damos a lo nuestro como la Panamericana, por ejemplo, que imagínate cuál es el valor histórico que Porsche, una de las marcas más importantes del deporte motor y automotriz del mundo, es crítica para su historia. Ellos desarrollaron un modelo específicamente Panamericana. Ok. Justamente para dar el valor. Es tan importante que trajeron a uno de sus embajadores más importantes. Ahorita se me fue el nombre del actor y mira que siempre lo tengo aquí en mente. Para correr en México. Hemos tenido pilotos de Fórmula 1, hemos tenido artistas de rock, hemos tenido, ¿qué más hemos tenido? Expilotos de categorías del WRC, ministros, deportistas de otras especialidades que han venido a correr la Panamericana. En Alemania cada año se hace una cobertura día a día de la Panamericana. En Francia igual. Hay libros en inglés, hay libros en francés, hay libros en italiano de la Panamericana, pero en México no hay. ¿Qué cosa? No le damos el valor, pero allá afuera la ven como la Mille Miglia. Esa carrera en Italia. Pues de ese tamaño. De ese tamaño ven a la Panamericana. Es como la Mille Miglia, así es tan importante. Y nosotros no le damos ese valor. Hasta apenas los últimos 15 años les he comenzado a dar otra vez ese valor, llevándola al centro de las ciudades, trayéndola, acercándola a la gente. La gente se comienza a empapar de ella. Patrick Dempsey, ya me acordé del nombre. Es justamente a ese nivel Porsche le tiene el valor de, no, para mí la Panamericana es tan importante que él tiene que ir a México a estar ahí. Porque para mí es parte de mi historia, es lo que me hace ser Porsche, no solamente es Le Mans, no, la Panamericana también me hace ser y vender a los clientes, porque es mi herencia. Pero nosotros perdemos esa herencia, no la hemos aprovechado tal vez como quisiéramos. ¿Y a qué crees que se deba? O sea, y voy a decir a lo mejor una salvajada, pero esta supremacía del fútbol y entonces ya no cabe nada más. Y porque todos los medios, ahí está la lana, pero la Panamericana también hay lana. O sea, ¿por qué hoy no tiene el lugar que le toca en México? Yo te hubiera dicho hace unos 10 años que sí era la supremacía del fútbol, pero ya no lo creo. Ok. Te voy a decir por qué. Yo como amante del deporte motor, yo tengo las dos visiones, tanto la parte de trabajar con Fox como comentarista, entonces sé lo que la gente quiere ver en televisión, a menos de la parte de deporte motor, pero también como aficionado, sé que si yo ya no quiero ver fútbol, hoy en día, hoy al menos, yo no estoy obligado a verlo. Yo ya puedo voltear a comprar la plataforma que yo quiera para ver lo que a mí me interesa o seguir a que a mí me interesa. Tal vez el tema ahí va más por el hecho de que aún no entendemos el patrimonio histórico que representa la Panamericana. Que aún nos cuesta entender, por ejemplo, en ese caso de esos eventos, qué tan importante es, por qué tiene que llegar alguien de afuera a decirnos, entiende tu historia. Y nosotros no lo vemos. Como que a veces más de la guerra incluso del clic, es que eso no me va a dar clics, no me va a dar audiencia, no va a funcionar. Más que el hecho de que los medios ya estén volcados hacia un solo lugar. Creo que es más ya ver no creo que me dé. Oye, pero ¿por qué allá el extranjero sí les da? ¿Por qué en Italia y en Francia les funciona? También es por la forma de contar el producto. Porque hay que contar una historia de la Panamericana. No hay que llegar y contar, ganó tal. Sí, la etapa tal, la ganó fulano con un coche de 1966. Exacto. ¿No? Hay que buscar una historia. Claro. Y claro que las hay.
día a día se desarrolla una historia en la Panamericana o pasa mucho, por ejemplo, en los rallies. Muchos no se acuerdan, por ejemplo, aquí en México pasó una historia muy curiosa en un mundial de rallies, me tocó verlo, como un piloto tuvo que echarle la cerveza que traía de una premiación para poder llegar al campamento en Guanajuato, porque si no llegas, no cuenta tu podio, te lo quitan. Tuvo que echarle la cerveza. ¿Al coche? Al coche, porque necesitaba un líquido para que el sistema de enfriamiento funcionara. Por tan solo 30 kilómetros. Sabían que el motor ya no iba a servir después. Obviamente ya con cerveza, eso ya no sirve. Pero era llegar a los 30 kilómetros finales. Le fue suficiente. Con eso le fue suficiente. Y muchos era de, no, es que el ganador, hermano, la historia está ahí. Cuéntame esa historia de la... Yo sé que parece tonto, pero tú eres alguien con una cerveza llegó. ¿Cómo le hizo para llegar cuando además todo ya estaba perdido para él? Porque además era el primer podio de Hyundai en su llegada al campeonato mundial de rallies. Este tipo tampoco nunca había conseguido un podio. Imagínate que se lo hubieran quitado porque ya no tenía líquido. Tuvo que agarrar la cerveza, echarlo y hasta lo decía. Eso es que eso es de película. Él lo decía. En algún momento pensé que si con la cerveza no llegaba y se acababa, iba a tener que orinar. O sea, el cuate sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero son las historias. Claro. Igual pasa en la Panamericana, ¿no? A veces no sabemos contar la historia de la Panamericana y tiene que llegar, por ejemplo, con Patrick Dempsey a decir en la prensa, es que ustedes no entienden que para mí venir acá, no tal vez no correrla, pero estar conduciendo cada tramo es vivir historia pura. Claro. Porque yo aquí vi cómo hubo gente, yo leí gente que se mató, pilotos que se mataron, que entregaron su vida corriendo kilómetro a kilómetro. Y yo sí lo entiendo. Me sorprende que tal vez ustedes no lo entiendan. Pero y eso, porque ahorita que dijiste lo del rally, dije, a ver, o sea, lo pensé, a ver si no el rally de León rebasó por la derecha a la Panamericana, siendo animales diferentes, lo entiendo. Sí. Y a lo mejor con mucho más dinero el rally porque pertenece a un circuito global, creo. ¿Sí, no? Sí. Entonces, pero de pronto hoy a lo mejor a la gente de a pie, o sea, si agarramos a alguien en el Zócalo o en el centro de cualquier ciudad, le preguntamos, a lo mejor ubican más a León que a la Panamericana, no lo sé. No, y ese, pues, es decir, a ver, León es súper importante y es emocionantísimo el rally, pero el patrimonio está en la Panamericana. De nuevo te lo voy a preguntar. ¿Por qué no se ha rescatado? O sea, ¿cuántos periodistas como tú necesitamos en cada uno de los medios para que esto realmente nos sea relevante a todos los mexicanos? No solamente a los de el deporte motor. Porque yo te oigo con esta pasión, conociendo las historias, pero si yo volteo a ver el resto de los medios, digo, pues tú eres un loquito chiflando en la loma. De hecho, siempre lo fui, ¿eh? No, estás ahí tú solito y así, entonces no hay el power que pudiera tener una estructura de los medios apoyando a esta carrera. ¿Sabes qué pasa? Que en ocasiones incluso sucede dentro del deporte y es un tema a veces complicado. Yo no me enamoré del deporte motor por la Fórmula 1 como muchos. Uh-huh. Yo me enamoré por otras cosas. Entonces, para mí todo lo que es deporte motor me encanta. No tengo ese de... Hoy en día lo vemos, ¿no? De si no está Checo en la Fórmula 1, bien, a mí me da... No es que no me importe, pero me da igual. Yo sigo viendo el Mundial de Rallys, el Dakar, sigo viendo, me toca narrarlo, me toca hacer IMSA, me toca ir a Daytona, me toca ir a Le Mans, porque es lo que a mí me apasiona. Uh-huh. Y bien lo dijiste, un loquito chiflando la loma. De hecho, yo era así. Antes de que todo este boom del deporte motor llegara, a mí me veían como al extraño, ¿no? Oye, es que yo, por ejemplo, me acuerdo que cada Dakar yo conseguía entrevistas para publicarlas aquí en México. Y cuando yo le escribía a los equipos, oye, me interesaría entrevistar a Carlos Sainz, ¿no, papá? Ajá. ¿De dónde eres? ¿De México? ¿Por qué te interesa entrevistar a Carlos Sainz, papá? No, o sea, sí. no te lo vamos a negar, o sea, te lo vamos a dar, pero ¿por qué te interesa entrevistarlo, no? Uh-huh. O quiero entrevistar a Stefan Peter Hansel, que es el Messier Dakar, el que más veces lo ha ganado. O quiero entrevistar a Sebastián Loeb antes de que el Mundial de Rallys viniera acá. ¿Por qué te interesa? O sea, ¿cuál es tu necesidad? Porque, ok, te vamos a ayudar, pero no nos macha. O sea, tú eres México, no hay una relación directa. Me acuerdo mucho cuando pedí la entrevista con Valentino Rossi una vez, la primera vez que lo entrevisté, para quien no conozca a Valentino Rossi, es la estrella del MotoGP. Sí. Y me acuerdo mucho de lo que me respondió la gente de... No hay nadie más crack que él. No, y además la gente lo reconoce, que es importante. Ajá. La gente de Yamaha me dijo, ok, sí, pero dinos nada más por qué en México. No visitamos allá, sabemos que la audiencia no es grande. ¿Por qué quieres entrevistarlo? Le digo, bueno, tiene una historia que contar. Ajá. Es Il Dottore, o sea, todo el mundo lo conoce, ¿no?
Y algo tiene que contar él seguramente. Y desde la perspectiva de México, un país que no lo conoce, me gustaría entrevistarlo. Y la verdad, muy atentos ellos. Pero ser ese loquito chiflando en la loma también es bueno, ¿eh? Sí, porque te va abriendo puertas. Claro. Y cuando ya todos se quieren subir al tren, tú ya traes una ventaja como de 10 vagones en ese tren. Ya estás en la máquina, ya estás en la máquina adelante. Sí, exacto, vas en la máquina. Exactamente. Oye, pero, o sea, como tratando de entender, sí hace falta todavía interés por parte de los medios que cubren los deportes. Sí. Y pasa mucho porque todos quieren irse a lo grande. Y no solamente en los deportes, sino cualquier otro medio. O sea, cualquiera puede reseñar estas cosas, sobre todo cuando es patrimonio y narrativa, ¿no? En el caso de... O sea, ¿por qué no hay una primera plana en el Reforma cuando hay eso? Pues porque no les interesa. Este tipo de oferta-demanda que yo creo que ya no aplica tanto, más con el internet, ya es, de verdad, estás tan segmentado en el público que puedes darle a cada quien lo que quiere. Y es ahí cuando surgen los medios especializados, ¿no? Que veas, cuando te empiezas a dar cuenta de lo que desaprovecharon los medios tradicionales, yo estando en Motorsport lo veo, dices, wow, desaprovecharon demasiado. O sea, hay un público que demanda y que quiere, pero que no es escuchado además. Que ese público no es escuchado en un inicio, hasta que surge alguien que lo empieza a escuchar. Regresamos a la escucha, ¿no? Aprender a oír. Exactamente. Y los medios tienen que aprender a oír qué quieren sus audiencias. Y a ver, yo estuve un rato en Editorial Televisa y ahí estaba la revista ¿Automóvil? Automóvil del Panamericano, ¿no? Era. Y pues, siempre me acuerdo del director, siempre peleando para que le den más fuerza a esa revista. Y de pronto él cubría toda la parte de off-road y cubría Fórmula 1 y tenía un equipo de periodistas espectaculares. Pero siempre lo vi peleando con el equipo editorial, digamos, o de toda editorial por tratar de colocar mejor a la revista y cuestión del tiraje y luego toda la parte digital. Y siempre estuvo peleando, ¿no? Hasta que al final de cuentas, él tenía también un interés en la revista, o sea, porque era como una coparticipación. Se terminó, creo que, cerrando o diluyendo y él se fue a vivir a España, ¿no? A otro negocio, pero yo siempre lo vi peleando. Uno, cuando estos deportes a veces no son tan vistos, uno tiene que pelear. Y mucho, de verdad. Tienes que pelear demasiado. Tuve la fortuna de tener un muy buen jefe en Milenio, Legaspi. De hecho, él ahora está en ESPN cubriendo UFC. Y él cuando yo llegué a Milenio en 2006, él de una de las primeras cosas que hizo fue, yo tengo que enviar a ti una carrera de Fórmula 1 en todas las categorías principales para que te vayas abriendo camino y el día que todos los demás medios volteen a ver, ya tengamos esa avanzada. Pero antes, sabemos que hay un público que quiere eso. Tal vez no es el público mayoritario, pero si se los podemos dar y los demás no, vamos a tener una ganancia. Entonces, uno tiene que estar peleando por esas cosas siempre. Y hoy en día mucho más, porque además ya la pelea se ha hecho todavía más encarnizada. Ya no solo son los medios tradicionales, son los especializados, lo digital, los influencers. Ya tienes una variedad de medios con los cuales tienes que pelear. Entonces, esta guerra, por así llamarlo, porque no es una guerra, es una guerra interna, tienes que hacerla sabiendo que va a haber días buenos, va a haber días malos, pero tienes que diario salir a pelear ahí. Y hay una gran audiencia en México, histórica. O sea, obviamente la Fórmula 1 yo creo que desde que viene a México, pues despertó el interés en muchísima gente y hoy la verdad es que hay gente, digamos, de a pie experta en Fórmula 1, o sea, que se saben las estrategias y que si por las condiciones climáticas van a tener que salir con tal y o sea, se la saben de todas. Y luego, pues esa gente puede conectar con otras carreras, otras formas del deporte automotor, ¿no? Aquí en México también sé que hay un grupo bien grande e interesante de carreras de vintage. Así es. ¿No? Y ahí hay unos coches que dices, ¿cómo? O sea, el de tanto dinero metido en un coche para darle 4 vueltas, O sea, ahí también hay lana y hay mucho interés. Nos pasa mucho, como bien dices, hay gente que ve la Fórmula 1, por ejemplo, en Fox nos pasa. Yo llevo ahí IMSA WEC, que WEC es Le Mans realmente, son 24 horas de Le Mans, pero bueno, el calendario completo es otras cosas, Fórmula 2, Fórmula 3, y luego nos empieza a escribir gente, por ejemplo, transmitiendo algo del Mundial de Resistencia, diciéndonos, oigan, explíquenos un poco más esas carreras porque yo no estoy enterado, ¿no? ¿Cómo funciona? Se ve igual que Fórmula 1, pero parece que no funciona igual que Fórmula 1. No funciona igual. No.
Entonces, tienes que comenzar a tener también ese público. Pero es muy cierto que cuando algo les mete el gusanito, como se dice clásicamente, empiezan a investigar qué más hay. Y empiezan a llegar a otras categorías. Nos ha tocado, ver en series como IMSA, en las 24 horas de Daytona, gente que cuando crees que va a haber poca audiencia, tal vez es un público muy selecto originalmente, porque es un público que sabe perfectamente lo que está viendo, pero comienza a llegar otro público que en su vida ha visto una carrera de resistencia, que no saben ni que hay carreras de 24 horas, que no se imaginan ni cómo son, que dicen, un piloto corre 24 horas. No funciona así. A ver, se van dividiendo en turnos, o sea, y se van permeando, van llegando más. Entonces, algo a pesar de todo lo que hay en la dificultad de los medios y en la dificultad de que sí el fútbol puede seguir dominando, es que toda esta apertura que tenemos con todos los medios digitales ha permitido que mucha gente conozca otro espectro que tal vez antes era imposible de conocer. Sí. Y que ahora están ahí. Y eso uno lo agradece tanto del vista del .com, en las narraciones, que más gente te escriba, que te lea, que te pide información, todo eso te va haciendo incluso hasta feliz en el trabajo. Sí. Oye, ¿y cómo ves a futuro, o para comentar ahora, hacia futuro, cómo ves tu chamba? O sea, el periodismo en este sector, ¿qué hay? ¿Qué viene? Se viene una época de muchos desafíos. Ok. Demasiados. Hoy en día, quien quiere estar en esta parte deportiva, creo que tiene que tener bastantes herramientas. Ya no solo se trata de escribir. Eso ya quedó en el olvido, o únicamente salir, por ejemplo, a cuadro. Ya no puedes especializarte en solamente un medio. Hay que ser multidisciplinarios. Ok. Ya no es ni siquiera una opción, ya es una obligación. Pero creo que también una de los retos que se vienen es la ética periodística. Tal vez un tema que puede sonar anticuado, pero con tantos medios, tanta gente afuera, algo que hemos visto nosotros es la cantidad de plagio de información que hay de un lado a otro, y cómo eso creo que puede en algún momento terminar por arruinar a los medios. A ver, desarrolla más esa parte del plagio. Nosotros, por ejemplo, en Motorsport, somos el portal número 1 a nivel mundial de deporte motor. A nivel mundial. Sí. Somos número 1, ¿te refieres a cantidad de gente? Cantidad de page views, visitas únicas, todo. Somos... Sí, ahí sí me enorgullece decirlo. Somos realmente a quien todos siguen. Tenemos también los mejores especialistas. Pero algo también que conlleva eso es que, por ejemplo, tenemos un analista de Fórmula 1 que se llama Giorgio Piola. Es un señor que dibuja planos de los coches de Fórmula 1, desentraña un Fórmula 1 completamente. Ajá. Y si McLaren está ganando, por ejemplo, una décima en un alerón, él te explica por qué está ganando esa décima. Te lo desenreda. Wow. Con un dibujo, con todo. Nos pasó hace un año, y eso me comunicó la oficina de Global, porque tenemos una oficina aquí en la TAM, somos 4 personas. Me escribió, oye Luis, hemos detectado a través de la agencia, porque estamos buscando que están robando nuestras imágenes, la información, y pues cachamos a un influencer, se llama Escalera F1, creo que muy conocido. Y literal, tomaba las imágenes de Piola y las usaba él. Y se las apropiaba. Y él monetizaba. Y eso es a lo que voy con la parte ética. Ok. Te quedas pensando, ok, aquí cada quien tiene el derecho de expresarse como quiera, y con las redes sociales eso se abrió y está bien. Pero ¿qué pasa cuando tú comienzas a afectar el trabajo de alguien más? Claro. Porque yo le escribí a esta persona y su primera reacción fue, es que yo pensé que no le hacía daño a nadie. No, espérate, estás afectándonos a nosotros por un medio. Y alguna vez se lo comentaba a un amigo, imagínate, porque me decía, es que con los influencers ya podemos saber todo. Digo, estás bien y mal. Bien porque sí, lo hacen más sencillo para la audiencia que así lo quiere. Mal porque gran parte de esa información que obtienen, la obtienen de los medios que ya desarrollaron toda la idea. Imagínate tú que se van desapareciendo esas funciones, ¿dónde va a terminar la cadena? Claro. Él ya no va a tener tampoco información que vender, que sacar. No, claro que lo va a hacer, le digo. No, porque no es el mismo desarrollo. Tuviste que haber pasado por otra faceta. ¿Cuánto te cuesta un cuate como este? Que sepa de diseño automotriz. Una fortuna. Sí. Te puedo decir que sí es una fortuna. Un influencer no. Y además, digo, y tienes toda la razón. Aquí también hemos hablado mucho de ética.
Tan fácil que es decir, obtuve esta información de tal que es un expertazo y si quieren, consúltenlo allá y les voy a explicar lo que él explicó. Listo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que piensa un influencer? Pues que la gente se va a ir a buscar allá la información, pero eso es lo correcto. Sí, sí. Y si te tienen confianza y tú te has ganado y te has construido, pues por lo menos ya tienen las dos fuentes, ¿no? Y ya no sé si en terminajos ahí legales todavía el que cite y el que haga la referencia esté en una infracción. No lo sé. Pero por lo menos hacerlo de esa manera y estás dando el crédito a quien realmente construyó, pues como dijiste hace rato, esa historia, ¿no? Del alerón y que pasa el aire y que porque esos son 2 décimas. Por eso digo que los retos ya no son ser multidisciplinarios, sino también la ética entra ahí, que a veces Exacto. suena un concepto tan anticuado, pero de verdad que a veces necesitamos mucho. Hoy más que nunca. Lo vemos muchos con estas notas clickbait, ¿no? Nosotros en otro sport nunca nos habíamos subido ese juego. Tuvimos que subirnos un poco el año pasado porque perdíamos muchos clics, que al final es de lo que vive el medio, Uh-huh. o sea, programática, todo eso, contra otros medios que tomaban nuestra información y la vendían como clickbait. Órale. Entonces era pero es que también no podemos engañar a este público. Sí, el problema es si no nos subimos un poco a eso, tratamos de hacer lo menos posible y la verdad, muy sutilmente, vamos a pelear contra ellos. No hay mucha forma, ya no hay forma de que puedas pelear contra eso. Uh-huh. Y es ahí como traicionas un poco también tu ética. Desafortunadamente, no te sientes orgulloso, pero es el juego con el cual tienes que estar partido. Son tantas cosas que estás preparado en este momento que ya no solo es la parte de la educación, de la parte disciplinaria. Tienes que ir un poco más porque vas a entrar a un mundo complicado. Pero, a ver, defíneme el clickbait. Tuvimos una experiencia. Nos pasó con Checo una nota, nos da una entrevista y él nos dice que está pasando por una situación complicada con Red Bull. Ajá. En general, nuestra cabeza es Checo pasó una situación complicada por Red Bull. 10 minutos después, varios medios, Checo revela la verdad sobre Red Bull. Esto está peor que nunca. Y así 50 medios que te encuentras, cuando empiezas a ver además la comparación, porque tenemos una herramienta para medir la comparativa de los clics contra otros medios, ellos están robando nuestro tráfico. Claro, sí. Porque la cabeza es más atractiva, etc, etc. Y solo además hay una frase que ni siquiera le dan el contexto. Y dices, ok, no tengo que entrar a este juego, pero también si no entro de cierto modo, voy a morir. No, pero a ver, es que te hice la pregunta precisamente porque me parece que ahí la línea de la ética, digamos, del lado ético, puedes jugar hasta cierto punto. O sea, tú pues, puedes cabecear como normalmente se cabecea, ¿no? El Checo nos platica sobre sus siguientes planes y ahí metes la nota. La que yo creo que sí es inadmisible es en el balazo, por así decirlo, matar a alguien que después no resulta que no, o hacer creer que es otra cosa. Ahí sí, pero si tú de pronto pones arriba como tipo nota roja, ¿no? El Checo no se la está pasando bien y su futuro puede ser complicado. Es una cabeza evidentemente muy, pero tampoco estás falseando la información. Ahí es donde, o sea, tú dijiste, faltamos a nuestra ética. Yo digo, bueno, a ver, estás jugando el juego, ¿no? En una rayita, pero que todavía no. En el momento que falseas, Checo lloraba mientras revelaba la verdad. Pues no estaba llorando. Y esa sí ya es... Que créeme que en muchas ocasiones lo hemos visto, que cambian esas cosas. Sí, Un claro. día incluso hicimos una prueba de cuánto copiaban. O sea, pusimos errores de gramática intencionales. Al copy-paste. Y al copy-paste se lo llevaban, ¿eh? Era así de, copy-paste. Tío, pero aunque sea, revísalo. O sea, lo hicimos adrede. O sea, lo llegamos a hacer adrede. Sí, pero fíjate, y aquí una persona que sabe de negocios y la ha hecho muy bien, alguna vez me dijo, negocio que no te da para que te roben no es negocio. ¿No? Sí, ¿no? Y no puedes parar esa máquina, lo que sí tienes que mantener es tu posición de liderazgo y esa es, pues en algún momento, como lo hiciste con el influencer, bueno, lo hizo el medio y a través de ti, es todos quietos, ¿no? Pueden jugar con papá, pero no lo hagan enojar, no se pasen de lanzas. No le pateen la jaula al chihuahua, que puede enojarse. Sí, ¿no? Y ese es, a ver, ese es el juego que tiene que jugar el líder, ¿no? Sí. El líder que se voltea a ver qué está haciendo el de atrás
pues va a terminar, el de atrás va a terminar haciendo quizá mejor. Pero el líder que está viendo para adelante, pero nada más está conservando su distancia con los de atrás, es el riesgo de tener que seguir innovando, de tener que seguir consiguiendo pues la nota con el número 1 de GP, de todo eso. Y esa, pues como tú dijiste, el que toca primero, ya voy en el vagón, digo, en la máquina. Y ese es el rol que hay que cuidar y esa es la que hay que estar y primero voy yo y luego todos ustedes. Y esa nota después si te la roban, pues de nuevo, pues ya vieron quién es papá, ¿no? ¿Creerás que hay muchos que no entienden eso? Yo he conocido gente porque nos llegó en La Afición, también en Excelsior, en Fox. Nos ha llegado gente que, por ejemplo, dice, es que yo ya quiero hacer Fórmula 1. No, a ver, espérate, empieza con esto. Y me acuerdo mucho, yo le contaba la historia de cómo con Checo muchas cosas fueron diferentes cuando llegó a Fórmula 1. Yo fui de los pocos que lo conocí mucho antes de que él siquiera fuera famoso, igual que Esteban, que Esteban Gutiérrez. Ajá. Y es un cambio radical cuando estás con ellos antes de que estén ahí a cuando ya están. Y todos estos chicos que se quieren subir me acuerdo con un chico le decía, no, vete a cubrir Fórmula 3. No, pero es que, digo, tú no sabes quién de estos chicos puede dar el salto. Y si tú estás ahí desde el primer momento, cuando él llegue, tal vez cambie un poco, pero al final se va a acordar de ti. Claro. Y te va a seguir abriendo las puertas, te va a seguir diciendo esto, te va a seguir diciendo aquello. Esa es la parte de las fuentes que ya no se trabaja, sí. Que además de verdad duele tanto que ya no se trabaja y ya todo sea por comunicado. No nunca sabes de verdad dónde va a saltar la liebre. Hoy en día lo veo, por ejemplo, con Noel León, un chavito, no lo pelaban antes. Hoy en día lo ven como el próximo Checo y dicen, es que no me contesta a mí sí me contesta. Oye, pero ¿cómo? Porque lo viene siguiendo. Porque lo pelé. Desde que él estaba chiquito. Claro. Igual fue con Esteban, igual fue con todos ellos. Nunca sabes de dónde va a saltar la liebre. Y esa parte de trabajar las fuentes, de querer luego saltar, yo quiero estar hasta arriba. No, espérate, hay una razón de por qué tienes que estar ahí. Claro. Porque primero tienes que conocerlos, de verdad. Alguien puede dar la sorpresa. No deja de ser un oficio y el oficio se tiene que trabajar, lo que hablábamos al principio, experiencia. Sí. Si no acumulas la experiencia, pues ¿por qué crees que te van a abrir la puerta? Oye, a ver, nos queda muy poco tiempo, Sí. Entonces te voy a hacer la pregunta, un tema muy grandota, pero La sintetizo. sé concreto. NASCAR, que viene a México, ¿cómo lo ves? Va a ser un hit. Okay. Al público lo entiende ya mucho más, especialmente con un piloto mexicano que le está rompiendo. Sí. No nos hemos quedado sin mexicanos y la historia de Daniel es muy interesante. Okay. Otro chico de clase media que ha roto las barreras de una comunidad redneck. Imagínate un mexicano entrando al territorio redneck, donde además hemos banderas confederadas. Aquí no hablamos de que hay juego psicológico. Ahí está el juego psicológico. Ahí está la guerra. Exacto. Y ahí se metió. Y le está rompiendo. ¿Cómo se llama? Daniel Suárez. Daniel Suárez, para darle seguimiento. Es además un tipazo y con un charming. Y yo sé que da para mucho, pero bueno, pues se nos quedó. Y la otra pregunta, que es de las preguntas más importantes que hacemos en este programa. ¿Cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? ¡Uy! Pero todo el mundo abre con esa expresión. Es que, tengo varios. Te doy chance de una top y luego la segunda opción. Los tacos Tony, que ya además se hicieron muy famosos. Eso en Suadero, ¿no? Sí. En la Narvarte. En la Narvarte. Ajá. Ya son súper famosos los tacos Tony. Obviamente los chupacabras, esos no pueden fallar, pero hay una... Chupacabras, creo que no me habían hablado de chupacabras. No, están en Coyoacán. Ok. Son maravillosos, aunque ha decaído un poco, pero siguen siendo bastante buenos. Ok. Y fíjate que tenemos unos enfrente de Fox que yo no les había agarrado el cariño hasta últimamente que... ¿Ahí en Perisur? Sí, enfrentito del canal. Cuando luego estamos agarrando, mandamos a alguien para que en carreras muy largas... ¿Otro lado del periférico? No, enfrentito. Ajá. Que le llamamos la parrilla sucia. Pero además les echan cervecita. Muy buenos, Oye, esos tengo que ir. Fíjate, están ricos, muy buenos. Pero los tacos Tony son los mejores para Suadero. No, los amo. Ya hace mucho que no voy a Tony. Tienes que ir. Ok. Ahora ya son un poco con más grandes. Aceptan tarjeta ya. Y ya tienen incluso un restaurante. Ya no es la taquería nada más en la esquina. Pues me da gusto. Oye, Luis, de verdad muchas gracias. Creo, muy interesante conocer este ángulo de periodismo. Lo habíamos visto desde, pues diferentes ángulos, pero creo que este es un ángulo sobre todo por la oportunidad que todavía hay para quien quiera meterse aquí. Creo que cabe mucho y sobre todo con un gran
proyecto que puede ser el rescate de la Panamericana desde una perspectiva periodística, ¿no? Además de todo lo demás. Sí, así es. Pues te agradezco a ti mucho. Gracias por estar aquí. Este fue Luis Ramírez. Estamos en Comunicación 5.0. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.